Humilde, tenaz, valiente y por entero, ¿no?, a todas sus causas. Concepción Arenal fue una pionera del avance de los derechos de la mujer y una figura clave en la historia social y literaria de la España, de nuestra España del siglo XIX. Vamos a saludar a María José, que tenemos que agradecerte que comiences esta sección con nosotros y que comiences con este personaje tan interesante, ¿no? Muchas gracias, Mara. Feliz, absolutamente feliz de estar aquí contigo, con todos los espectadores y muy contenta de las cosas interesantísimas y los personajes interesantísimos de los que vamos a hablar. Venga, empezamos con Concepción Arenal, ¿no? Sí. Que es un personaje, podemos decirlo, es un personaje muy trascendente en la sociedad del siglo XIX española. Eso es, a pesar de que no es muy conocida, pero es una de las grandes intelectuales y activistas del siglo XIX, una mujer que realmente tuvo un poder de transformar realmente la sociedad de su tiempo. Ella fue una pionera de la asistencia a la universidad de las mujeres, es una de las primeras mujeres que, como veremos, asistió disfrazada de hombre a la universidad, una pionera de la asistencia a la pobreza, a los pobres, una pionera de la reforma penitenciaria, de las cárceles y los presos, y sobre todo una pionera del feminismo, que es en lo que más se le reconoce ahora. Es decir, que es una mujer realmente interesante e importante en la historia social de España. Porque quizás el ser pionera, ¿no?, en todas esas causas, en todas las reformas que introdujo, se puede ver que era una mujer también muy humilde, ¿no? Y eso contrasta. Sí, paradójicamente es una mujer con un carácter realmente intimista, como muy reservada, pero muy consciente de su valor intelectual, y muy consciente de su valía y de su rareza como mujer, y sin embargo siempre dice, no quiero que habléis de mí, o sea, no necesito que mencionen mi nombre, simplemente quiero estar al servicio de los demás, es lo único que me importa. Y fíjate que una mujer con esa humildad, de repente hay calles en multitud de ciudades y monumentos de ella, y de hecho estamos aquí hablando, 200 años después de su vida, estamos hablando de ella, ¿no? Quizás, María José, esa humildad viene por sus orígenes. Sí, ella nace en 1820, a principios del siglo XX, su vida recorre prácticamente todo el siglo XX, nace en el Ferrol, de una familia gallega y cántabra, una familia acomodada, pero que sufrió mucho en su infancia, Concepción, por la vida de su padre. Su padre era un militar de pensamiento liberal, un intelectual, que sufrió mucho con el absolutismo de Fernando VII, que realmente truncó su carrera militar, y murió cuando Concepción tenía solo 9 años. Ella, de ese drama de la pérdida de su padre, sin embargo, hereda de él ese espíritu independiente, de ese espíritu curioso por la intelectualidad, o sea que dentro de vivir una infancia acomodada, pero triste por la pérdida de su padre, de ahí nace la verdadera Concepción Arenal, que luego vamos a ver. Bueno, todo cambia, ¿no?, cuando viene Madrid y, como decías, entra en esa universidad como una mujer pionera, ¿no? Eso es, viene a Madrid con su madre y otras 2 hermanas que ella tenía. La madre siempre pensó que haría de Concepción una señorita al uso, y sin embargo Concepción era una mujer totalmente rebelde, ya muy consciente de ser especial, ¿no? Ella vestía como hombre, fue de las primeras que se deshizo de los corsés, y empezó a asistir a la Universidad Central de Madrid realmente disfrazada de hombre, como oyente, por supuesto, porque las mujeres no podían asistir a la universidad. Es decir, que ya vemos ahí esa personalidad totalmente inquieta y pionera como mujer intelectual. Estaba en la universidad y después también su marido fue el que la introdujo, ¿no?, en ese ambiente más cultural, de pensamiento periodístico, de tertulias. Sí, Concepción se casa, fíjate, a una edad bastante mayor para la época, con 28 años, ¿sí?, y él tenía 40, es decir, que eran 2 personas ya muy mayores para casarse en la época. Él es Fernando García Carrasco, un periodista, también abogado, que era redactor del periódico La Iberia, un hombre de pensamiento también liberal, que se acopla muy bien a la personalidad de ella, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy curiosa, porque para casarse Concepción tuvo que pedir prestado un vestido de señorita, porque el cura dijo, yo no puedo casar a 2 personas que visten igual, ¿no? Porque ella vestía de esa manera tan masculina. Y es él el que la introduce en todo ese mundo periodístico, en el ambiente intelectual, literario del Madrid del siglo XIX, donde ella empieza realmente a escribir esos ensayos tan interesantes que después iba a destacar, ¿no? Pero su marido fallece, ¿no? Sí. Y eso también es lo que la mueve a empezar a trabajar en causas sociales. Eso es. Fue un matrimonio muy feliz, que tuvo 3 hijos. Una de las niñas murió muy jovencita, pero el marido muere solo 9 años después de haberse casado. Y eso sume a Concepción en una crisis existencial realmente profunda, que le empuja a marcharse al norte de España. Se fue a Cantabria con sus 2 hijos, realmente a pensar qué
hago con mi vida en este momento, ¿no? Y fue, allí conoce en Cantabria, especialmente en Potes, a un músico muy brillante que era Jesús de Monasterio, que la introduce en el servicio a los demás. Allí conoce lo que se llamaba las conferencias de San Vicente de Paúl, que era una sociedad que se dedicaba a la visita de pobres, y ella descubre ese mundo, ¿no? De realmente salir de uno mismo, de la pobreza o de la tristeza en la que uno puede estar sumido, poniéndose al servicio de los demás. Y ahí ella decide realmente entregarse a las causas sociales, especialmente a los 3 bloques que más lo necesitaban, que era la visita a los pobres, es decir, el mundo de la pobreza, las cárceles y los presos, ella va a ser una gran reformadora de las cárceles, y luego las mujeres, el derecho de las mujeres a, bueno, a muchos derechos sociales que entonces no existían, y también a la educación de las mujeres, ¿no? Lo estabas apuntando ahora. Concepción Arenal fue una pionera en la universidad, pero también entraba en muchos lugares en donde las mujeres no entraban, como eran las cárceles. Eso es, con una gran audacia y una gran valentía. Ella llamó la atención desde el primer momento a las instituciones, que la nombran visitadora de las cárceles de mujeres. Entra en esas cárceles del siglo XIX, que realmente eran lugares donde se hacinaban a los delincuentes, prácticamente condenados a una muerte en vida, porque allí contraían enfermedades, y ella decide realmente hacer algo para transformar eso. Entonces, ella tiene 2 frases maravillosas que concentran lo que ella piensa sobre la reforma carcelaria, que es: compadece al delincuente y condena el delito. Y otra frase maravillosa que dice: cread escuelas y se cerrarán cárceles, ¿no? Es decir, que ella parte de la idea de que el preso merece toda la dignidad como persona. Es un delincuente, pero es una persona que no necesita de una crueldad extra al hecho de estar en la cárcel. Y luego el hecho de la justicia, es decir, que las penas se ajustaran de una manera justa y proporcionada al delito que habían cometido. Y segundo, su gran idea es el proporcionar a los presos ocupación y educación, de manera que la cárcel fuera un sitio donde pudieran rehabilitarse, lo que hoy llamaríamos una rehabilitación, que entonces no existía, pero es ella la que empieza a proporcionar esa idea, ¿no? De que los presos son personas que están allí circunstancialmente, pero es posible darles educación y ocupación para que se rediman y para que la cárcel sea realmente un lugar beneficioso, donde salgan rehabilitados. Ella fue una pionera en esto, y además a nivel internacional, tuvo un prestigio internacional absolutamente increíble con estas ideas, ¿no? Maravilla. Concepción Arenal trabajó por la educación de los presos, pero también por la educación de las mujeres. Claro, estamos en el siglo XIX. Eso es. Igualmente se encuentra que la situación de las presas es todavía peor que la de los hombres, porque ella constata precisamente eso, ¿no? Que la situación de las mujeres entonces no tenían prácticamente educación, no podían entrar en las universidades, muchísimo analfabetismo, y ella dice, bueno, esto es injusto porque no corresponde a la verdadera naturaleza. Como ella dice, la persona no tiene género, la intelectualidad es igual para hombres y mujeres. Por lo tanto, es una de las grandes promotoras de los derechos sociales de las mujeres, para que tuvieran derecho a tener una profesión remunerada y sobre todo para la educación de las mujeres. Y algo muy interesante que ella propone es que esto, bueno, es una pionera del feminismo. De hecho, ahora el feminismo es uno de los movimientos que más reivindica Concepción Arenal, aunque ella no se identificara en su momento como tal. Pero una de las cosas interesantes que ella dice es que esto no solo es beneficioso para las mujeres, sino que es beneficioso para el conjunto de la sociedad. Porque, como ella dice, una sociedad que progresa no es solo el progreso material, sino el progreso moral de cada uno de los individuos. Es decir, que el hecho de que las mujeres tuvieran derecho a la educación favorecía a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, esa es una idea tremendamente interesante de Concepción Arenal. Sin duda, sin duda. Pero tenía muchísimas más inquietudes esta mujer, no paró en toda su vida. Eso es una de las grandes cualidades de Concepción Arenal, es que es una gran pensadora, pero también una mujer de acción, una gran activista. Ella, bueno, hizo muchísimas cosas, pero por ejemplo, mira, fue una de las introductoras de la Cruz Roja en España. Fundó un periódico, una gran periodista luego, fundó un periódico que se llamó La Voz de la Caridad, que fue el periódico de referencia para todas las cuestiones sociales. Y en ese periódico ella escribió más de 500 artículos sobre todo tipo de cuestiones que afectaran al ámbito social interesantes, con verdadera repercusión internacional. Fundó una constructora benéfica, lo que ahora sería la vivienda social. Ella ya funda una constructora para hacer casas modestas que pudieran ser accesibles para los obreros, pero con dignidad. Es decir, fue una mujer realmente comprometida y coherente con su pensamiento, pero comprometida para que su pensamiento tuviera un efecto real y transformador en la sociedad de su tiempo. ¿Y estuvo sola en todas esas iniciativas o no? Estuvo muy acompañada, sobre todo por
políticos de ese ámbito liberal que realmente se sorprendieron de los ensayos que ella escribía, porque tiene ensayos que fueron verdaderos bestsellers e incluso premios pues por grandes instituciones, por ensayos muy importantes que ella hizo. Pero mira, uno de los apoyos más interesantes que tuvo fue el de la reina María Victoria del Pozzo, la mujer de Amadeo de Saboya, que también es una mujer bastante desconocida, pero que hizo muchas cosas por las causas sociales, y que tuvo a Concepción Arenal como su consejera, digamos, para el ámbito español, ¿no? Bueno, sí. Qué inspiradora, ¿verdad? Esta mujer. ¿Cuánto nos puede inspirar? Totalmente. Yo creo que es una mujer que hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué me inspira a mí en mi vida, ¿no? ¿Qué tiene que ver Concepción Arenal con mi vida hoy? ¿De qué manera puedo inspirarme en ella, ¿no? Porque sin duda es una mujer pionera en todos esos ámbitos, al servicio de los demás, con una audacia, con una perseverancia, con una capacidad de superar obstáculos para tener un verdadero liderazgo en la sociedad de su tiempo, ¿no? Tiene una frase muy bonita que a mí me gustaría, que ella dice: el mejor homenaje que podemos hacer a las personas buenas es imitarlas. Así que qué bueno poder inspirarnos de ella y pensar qué puedo yo imitar de Concepción Arenal en mi propia vida y en mi entorno, ¿no? Pero es lo que decías también, ¿no, María José? Qué pena que no sea una gran conocida, ¿no? Que no sea uno de nuestros grandes referentes. Eso a lo mejor. Eso es. Pues porque estuvo en su momento en un limbo, era una mujer muy particular, porque ella unió sus valores cristianos con otros ideales progresistas y liberales, y nunca llegó a ser como la adalid transgresora de ninguno de los dos. Para unos era muy conservadora, para otros era muy progresista, y estuvo en ese limbo, ¿verdad? Pero está siendo una mujer muy reivindicada desde hace unos 20 a 30 años, precisamente por su labor en pro de los derechos de las mujeres, y yo creo que cada vez más conocida. De hecho, se están reeditando sus obras, y es una mujer que merece, cuando uno profundiza en su pensamiento y en sus acciones, realmente impacta, que una mujer que no viene de ninguna escuela de pensamiento, ni pasó por universidades. Sin embargo, cuando uno lee sus ensayos, con esa profundidad humanista, con esa profundidad filosófica, porque es una gran filósofa, te sorprende muchísimo, ¿no? Realmente toca la conciencia y llama a preguntarse, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con muchos más medios de los que ella tenía? ¿Qué puedo hacer yo realmente para impactar en mi sociedad de la manera en que Concepción Arenal lo hizo en la suya, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, María José, nos has traído un gran plato, un plato fuerte para comenzar esta sección sobre mujeres en la historia, así que te esperamos en unos días para ver con qué personaje nos sorprendes. Nos voy a sorprender con otra grandísima mujer que también nos va a llamar a preguntarnos qué más podemos hacer nosotros por los demás, ¿no? Pues ahí lo dejamos, ahí nos dejas con la intriga. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mara, muchas gracias a todos.